Bien. Yo tengo la versión Reina Valera 1960. Aleluya, gracias, amado Rey. Ok, y así damos inicio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 1, 10 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como él dijo. Venid al lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temas, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Aleluya, gloria al Señor. Cuando nuestro Señor Jesús está ya agonizando en el monte Calvario, en la cruz, sus últimas palabras decía: Elí, Elí, lama sabachthani, que decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios abandonó a su Hijo en los últimos momentos de su vida, porque Jesús había aceptado nuestros pecados. Y como Dios es santo y con pecado nadie verá a Dios, Jesús se hizo responsable de nuestros pecados. Dios volteó su rostro de Jesús y no lo ayudó, no lo escuchó cuando estaba en la cruz, porque este era el ministerio de Jesús: venir a pagar la transgresión que se hizo cuando Adán y Eva pecaron y el mundo quedó caído y perdido. La palabra, una vez más les recuerdo, que dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si estábamos muertos, el único que puede dar vida es Jesús. Y como para ver resurrección tiene que haber una muerte. Y si nosotros queremos ser resucitados en Cristo, tenemos que morir a la vida que llevamos hoy día, para que pueda haber resurrección y Cristo nos pueda levantar con Él. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida y morir al yo y vivir para Cristo. El mayor regalo y la mayor muestra de amor que representa esa cruz es el amor del Padre, es la justicia del Padre. Pero hoy quiero recalcar algo que mucha gente, y si eso es verdad también, que solamente resaltan que Cristo nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera y fuera bautizado será salvo. Pero hay un detalle, que como en el trono de la gracia se cometió transgresión, Jesús primeramente vino a pagar esa transgresión que el pecado de Adán y Eva, y que ahora lo llevamos nosotros, se había cometido. En el trono de Dios se había violado las leyes, las reglas, los mandamientos de Dios se violaron en el momento que Adán y Eva hacen caso a Satanás por medio de la serpiente. Entonces quiero clarificar ese punto, que primero
Primero, amigos, antes de nosotros está Dios. Y por eso Jesús, el mismo Dios, formó ese plan, porque no había nadie que pudiera cumplir para sanar, para restaurar, para reconciliar y sobre todo para apagar la ira de Dios con el hombre. Entonces Cristo desciende del cielo por obra del Espíritu Santo, fue engendrado y viene a pagar esa deuda, esa transgresión que se le hizo a Dios. Se transgredió a Dios y por consecuencia también nosotros alcanzamos misericordia. Por consecuencia también Dios te dijo de una vez: vas y también vas y rescatas lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La humanidad. ¿En qué se había perdido? ¿En dónde estaba perdido? En los delitos, en las iniquidades, en las rebeliones, en los pecados, en la desobediencia. Y solamente uno puede agradar a Dios con la obediencia. Porque si un solo pecado destituyó a Adán y Eva del Edén, que fue la desobediencia, ¿cuánto más cada uno de nuestros pecados? ¿Estamos entendiendo? Es necesario que si usted quiere agradar a Dios, no son haciendo cosas extraordinarias, porque Cristo ya lo hizo. Dios solamente demanda la obediencia a su palabra. La obediencia a su palabra. Y ese es un reto que tenemos que hacer día a día, de obedecer la palabra del Señor. Y dice la palabra que Jesús gritó al Señor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que el hálito de Jesús se fue, o sea, murió. En sus manos puso su espíritu. Estas fueron sus últimas palabras: en tus manos pongo mi espíritu. Y ese Dios hombre, ahí terminó la vida física de Jesús, de ese ministerio de Jesús físicamente. Porque cuando ya resucita en otra dimensión, que lo vamos a estar viendo ahorita. Entonces, ¿qué pasó cuando Jesús muere? ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba ese cuerpo? Porque la palabra dice que Jesús estuvo muerto 3 días y 3 noches. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? La palabra dice que el Señor descendió a las profundidades. ¿A qué fue? ¿A qué fue a las profundidades? En primera de Pedro 3:10 dice que Él fue a predicarle a los muertos, a aquellos que habían dormido en Cristo. O sea, como por ejemplo en la época de Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos. No hay fechas exactas, solamente estoy imaginando que a ese tipo de gente antes de Cristo, quienes habían dormido, porque la palabra dormir en la Biblia significa morir. La palabra lo llama, en lugar de hablarlo y decir morir, ellos dicen dormir. Entonces habían estado dormidos. Pero sabes, también Jesús estando allí, no solamente fue a llevar un mensaje, sino que también fue a quitarle las llaves de la muerte a Satanás. Se las quitó con gran poder. También dice que exhibió públicamente a las huestes y potestades. Ahí Jesús, acá en la tierra, le lloraba, pero Jesús en las profundidades del Hades estaba arreglando, estaba pagando, estaba saldando esa deuda. ¿Por qué todo pecador tenía que morir y tenía que ir al infierno? Todo pecador, y acuérdense que Jesús, como no cometió pecado, pero se hizo responsable de los nuestros y de toda la humanidad que cree en Él, no se salva nadie de ir al infierno. Y Jesús estaba en las profundidades del Hades, ahí, saldando, rescatando, quitándole las llaves a Satanás de la muerte, del pecado. Porque una vez y para siempre Jesús iba a morir, y no iba a morir una vez más. Jesús le quita las llaves de la muerte. Entonces también dice la palabra en Colosenses que Jesús exhibió públicamente a las potestades, a las huestes de maldad, y los exhibió. Allá había una guerra tremenda, allí en las aves de las
importante que vamos a ver esa palabra. Está escrito en Levítico 6:8. Levítico 6:8. Quiero llevarlos para que vean ustedes cómo estaban las reglas de cuando se hacía sacrificios, ofrendas y se dedicaba el cordero de expiación por los pecados del pueblo de Israel. Dios les había dado una regla de cómo tenían que inmolar al cordero. Dios les había dado una regla de cómo sería el proceso y todo el ritual. ¿Saben? Quiero que tú entiendas y le pidas al Espíritu Santo la ayuda. ¿Por qué? Porque estos temas solamente se entienden con el poder del Espíritu Santo. Yo no tengo el poder de convencerlos. Aquí el único que tiene el poder de darles la revelación y el entendimiento es el Espíritu Santo. Amén. Dice Levítico 6:8. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto debe estar sobre el fuego, encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Verso 10 dice: y el sacerdote se pondrá sus vestidos de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiese consumido el holocausto, apartará las cenizas sobre el altar y las pondrá en el altar. Aleluya. Entonces Jesús en la cruz estaba con los golpes, con los latigazos, con todo lo que él padeció. Estaba siendo inmolado como las reglas que Dios instituyó merecía. Entonces en la cruz, cuando golpeaban, latigaban a Jesús, allí estaba siendo inmolado. Y dice la palabra, si después en su casa pueden leer todo el capítulo de cómo estaban las reglas, dice la palabra que también tenían que sacar la sangre de ese cordero. Tenían que rociar la sangre de ese cordero. Y en esta cruz Jesús derramó toda su sangre. Y la palabra dice que la vida de toda criatura en la sangre está. Jesús en ese madero estaba siendo inmolado, sacando su sangre, derramándola para después traerla a la ofrenda del Señor. Jesús, aparte de ir a quitarle las llaves a Satanás en las profundidades del infierno, y después también de exhibir a las huestes de maldad y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Jesús también estaba haciendo algo más que cambiaría la historia para siempre. Y dice la palabra que Jesús era nuestro holocausto, era nuestra ofrenda. Él se dio por nosotros y era la ofrenda. Y Él también estaba allí. Cuando dice que estaba en las profundidades, escucha esto. Dice: esta es la ley del holocausto. El holocausto debe estar sobre el fuego. ¿Y qué hay en el Hades, hermanos? ¿Qué hay en el Hades? Aparte de oscuridad y tinieblas, fuego. Fuego. Y Jesús estaba allí consumiéndose en fuego por nuestros pecados. Él era nuestro holocausto en este momento y se estaba quemando en el fuego. Se dice, David decía en el libro en el Antiguo Testamento, dice que él veía cómo se construía un cuerpo de las cenizas. Entonces Jesús en ese momento, ¿ustedes saben lo que es un holocausto? Es como fuego que se levanta como una aroma hermosa, donde el holocausto era la carne que se quemaba en las brasas. Por eso hay tantas señales y tantos detalles de cómo se tenía que dar el sacrificio a Dios. Entonces el holocausto era esa aroma, esa fragancia, ese humo, esa nube de humo que subía. Y dice la palabra que si Dios
recibía como aroma fragante, olor fragante, ese sacrificio o esa ofrenda. Entonces, después de que Dios recibía y aceptaba ese olor fragante, entonces el pueblo recibía perdón de pecados y reconciliación. Si a Dios no le agradaba, si con algo que se violara las reglas, que no se diera exactamente como Dios lo instituyó y lo pidió, era fuego extraño a Satanás, a Dios. Y por eso Dios mató a los hijos de Elí cuando quisieron venir a darle ofrenda al Señor. Sabían cómo hacerlo, sabían todo el ritual, pero Jehová no les pidió ningún sacrificio. Ellos quisieron hacerlo porque sabían cómo hacerlo. Y ese es el peligro de cuando tú estás aquí arriba en un altar a darle ofrenda al Señor. Si el Señor no te ha puesto, si el Señor no te ha pedido, ten cuidado, porque el Señor mató a los hijos de Aarón porque le levantaron holocausto, y fue un holocausto desconocido, no grato, y ellos cayeron muertos ahí. Jesús estaba en las profundidades levantando esa ofrenda, levantando ese holocausto que para el Padre estaba siendo recibido, y estaba en ese momento que Jesús levanta el holocausto, él estaba siendo quemado, la carne del cuerpo de Jesús, porque la sangre ya se había sacado, derramado en la cruz. Ahora el cuerpo, la carne, ese pan estaba siendo horneado, quemado ahí. ¿Para qué? Para que la grosura de esa grasa subiera al Señor y el Señor recibiera ese holocausto. Y ahí se estaba marcando algo santo y poderoso. Y así fue cuando Dios recibe ese holocausto, que con esa aroma agradable, Dios se regocijó y recibió esa ofrenda tremenda que Jesús le estaba dando ahí. Yo creo que esto poco se escucha. Por eso quiero que le pongan mucha atención y que el Espíritu Santo lo cobre vida en esta palabra ahí en tu corazón, porque se debe entender y dejar claro que Jesús, si no hubiera descendido a las profundidades, Él no hubiera podido completar todavía ese sacrificio al cual había sido mandado, enviado. Pero otra cosa, ¿quién sacó a Jesús de las aves? Porque como humano descendió, tuvo que ir allá por el pecado que había en nosotros, que se hizo responsable. ¿Quién sacó a Jesús? ¿Cómo pudo salir Jesús de la tumba? ¿Cómo pudo haber resucitado Jesús si el Padre lo había abandonado? Vamos a ver Romanos 8:11. Romanos 8:11. Qué poderoso, aleluya. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí pudo venir a intervenir de inmediato este poderoso Espíritu Santo que ya se nos ha dado también a nosotros. El Espíritu Santo de Dios descendió, sacó el cuerpo de Cristo, levantando un nuevo cuerpo, porque mira qué impactante lo que el Espíritu Santo hizo. Jesús había quedado inmolado como carne molida allí en la cruz. El Espíritu Santo vivificó ese cuerpo, y cuando Cristo resucita, pero sin ninguna llaga, ningún golpe, no estaba desangrado, estaba su cuerpo intacto. Jesús, en el momento que resucita, escucha esto, Jesús en el momento que resucita, vuelve a tener la naturaleza divina con la que habían sido desde el principio el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué logró Jesús salir de las profundidades? Porque dice la palabra que Él en los días de su carne clamaba con gran gozo, con gran súplicas y ruegos a Dios que no lo dejaría allí. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso, porque Jesús en sus días de su carne, cuando vivía, Él oraba y le suplicaba, le rogaba con oraciones y ruegos a Dios que no lo dejara ahí. Que no lo dejara ahí. No es cuando Jesús resucita, Él vuelve a tomar la divinidad con la que ellos habían sido desde el principio. Pero ¿qué pasa? Que nosotros como cristianos siempre se nos pide pruebas de nuestro Dios, pruebas del Dios que resucitó, y las hay, porque Jesús, después de que sale de las profundidades, dice la palabra que resucitó, como lo acabamos de ver aquí en Mateo 28, que se le apareció a las primeras personas que se les apareció Jesús, fue a María Magdalena y a la otra María. A ellas tuvieron el privilegio de ver por primera vez a su Mesías resucitado. Mira lo poderoso, los discípulos. Dicen que estas mujeres, un día después del día de reposo, vinieron con especies aromáticas a ungir el cuerpo de Jesús. Pero dice la palabra que un ángel con un gran estruendo removió aquella piedra. Y qué ridículo hicieron aquellos soldados y los fariseos y los líderes. ¿Por qué? Porque habían pedido que taparan, que hicieran guardia en la tumba de Jesús, porque se habían acordado que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día. Y dijo, no vaya a ser que aquellos, los discípulos de Jesús vengan y se roben el cuerpo y digan que sí resucitó. Y pidieron permiso a Pilato para que les pusieran una guardia que vigilara la tumba de Jesús. Y ahí había guardias vigilando la tumba de Jesús. Pero ¿qué pasó? El ángel, una vez que el Espíritu Santo saca a Jesús de las profundidades del Hades, Él resucita y se levanta y remueve. El ángel de Jehová remueve la piedra que estaba encerrando ahí el cuerpo de Jesús. El ángel remueve con poder la piedra y Jesús sale. Y los guardias dicen que al ver esto quedaron como muertos, porque quedaron tan sorprendidos de ver cómo resucitó ese Mesías, ese Dios que días antes habían golpeado, latigado y matado. ¿Te puedes imaginar? Imagínate por un momento que si tú hubieras vivido en esa época, ¿cómo te hubieras sentido? ¿Qué hubieras vivido si tú hubieras visto que tu Mesías, que Jesús, que tu Maestro murió? Y sabes, aquí en lo terrenal, cuando alguien se muere, hay luto, hay dolor, hay tristeza, hay desolación. ¿Cómo se pudieron haber sentido los discípulos cuando vieron muerto a su Mesías? ¿Cómo se pudieron ver sus discípulos y sentir al verlo muerto? Porque lo amaban, lo querían. Jesús fue muy amado por muchos y odiado también por muchos. Todos aquellos que amaron a Jesús estaban dolidos y había luto, había tristeza, porque ellos todavía no habían entendido que Jesús resucitaría. Pero Él, dando pruebas indubitables, verdaderas, resucita, y todavía se quedan 40 días más en la tierra, predicándole a sus discípulos de su reino, dándoles más instrucciones. Y yo me preguntaba, ¿qué les predicaba Jesús todavía después de que resucitó a sus discípulos? Les hablaba del reino de Dios, de su reino. Y yo quiero imaginar a estas mujeres que iban llorando. ¿Y quién nos removerá la piedra para poder ungir al Mesías, al Señor? Llorando, tristes. Pero en el momento que ellas llegan, ven la piedra removida
Y el ángel les dice: sé que buscan a Jesús al que crucificaron, pero Él no está aquí, Él está vivo, aleluya. Él está vivo, y hoy esta es la victoria de todo cristiano. Esto es lo que nos hace diferentes a otras religiones, que nuestro Dios sí está vivo y mostró pruebas tan tangibles, tan visibles, y lo vieron públicamente caminar, lo vieron públicamente hablar y actuar. Jesús había resucitado. Ese Jesús ya no traía los golpes en su cuerpo. Por eso Tomás le dijo: hasta no ver ¿cómo se dice? Lo que le sacaron en su costado, la cicatriz de su costado y de sus manos, no creeré. Y dijo Jesús que era un incrédulo, pero Jesús le mostró las cicatrices. Sí tenía cicatrices Jesús, porque Él tenía que dar las pruebas de que era ese Jesús que habían crucificado. Jesús dio las pruebas. Y sabes, esto es lo más hermoso de nuestra fe. Vamos a ver qué dice Pablo en el libro. Con esto vamos a terminar, aleluya. Pablo dice en 1 Corintios 15, 12, 19. Aleluya, qué poderoso momento se vivía en esa época, en ese momento. Y hoy en día nosotros, cuando recordemos, cuando conmemoremos a Jesús, todo esto es lo que recordamos. ¿Para qué? Para que no quede impune su sacrificio. 1 Corintios capítulo 15, verso 12 a 19. Aleluya. ¿Lo tienen? Amén. Dice 1 Corintios 15, 12, 19. Dice Pablo: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si los muertos no resucitarían. Porque si los muertos no resucitan, tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estéis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es dicho. Aleluya. Pablo dice que si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Nosotros somos diferentes a las otras religiones, porque, por ejemplo, los que adoran a Buda, ellos no tienen que dar pruebas. Su líder, su Dios, está muerto, estaba viviendo, murió, pero no resucitó. Gandhi murió, pero no resucitó. Mahoma murió, mas no resucitó. Pero si tú le preguntas a un cristiano de su Dios, de su líder, te dirá que está vivo y dio pruebas indubitables de que esto fue real y de que está vivo y que está sentado a la diestra del Padre. Si Cristo no hubiera resucitado, escucha esto. Número uno, nosotros siguiéramos muertos de nuestros delitos y pecados. El sacrificio que Cristo hizo en esa cruz hubiera quedado incompleto. El sacrificio de Él hubiera quedado solamente como un héroe. Y lo tuviéramos
sucedió, que no marcó un antes y un después, que no mejoró la humanidad, que no trajo vida eterna. Por eso nosotros adoramos, rendimos honor y gloria a nuestro líder, a nuestro Dios, porque Él vivo está. Y dice Pablo que si Jesús no hubiera resucitado, fuéramos los más dignos de lástima. Que nuestra fe no tuviera fundamento, nuestra fe fuera vana. Y todo aquel que pone su fe en algo que no está vivo, que no tiene vida, su fe es vana. No sirve que estés creyendo en algo que no vive, en algo que no tiene vida. Si Cristo no hubiese resucitado, estuviéramos muertos, estuviéramos todavía enemistados con Dios. Pero Cristo resucitó y nosotros adoramos a un Dios y damos fe y legalidad por medio de la palabra que Cristo está, que escrito está, que Cristo murió, resucitó y vendrá, porque esa es la promesa que está por cumplirse, que Cristo volverá por su iglesia por segunda vez. Y sabes, nosotros somos muertos y resucitados por medio del bautizo. Ponga atención aquí. Nosotros por obediencia. No es que si nos bautizamos vamos por esa razón vamos a ser salvos. No. Ya para haber creído y puesto por nuestra fe en Dios y haber cambiado nuestra forma de vivir. Por eso somos salvos, por la gracia de Dios. Pero por medio del bautismo, nosotros al momento que nos hundimos en el agua, por eso el bautismo tiene que ser por inmersión. Tenemos que hundirnos en el agua, porque eso significa que morimos con Cristo. Y cuando salimos del agua, dice que resucitamos con Cristo por medio de la fe. Es por el bautizo que nosotros somos resucitados. Aleluya. Y nosotros, dice la palabra de Dios, les leí aquí en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel, escucha esto, lo voy a leer lento. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Cuál fue el espíritu que resucitó a Jesús? ¿De quién era el espíritu que resucitó a Jesús? El espíritu de Dios. Dice, y si el espíritu de aquel, o sea de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora en nosotros, el espíritu de Dios mora en nosotros desde el día que nosotros fuimos sellados como pertenencia de Dios. Y ese mismo espíritu, dice, ese mismo espíritu, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Nosotros cuando seamos levantados de esta tierra, cuando resucitemos en Cristo Jesús espiritualmente, también vivificará, se renovará este cuerpo de muerte. En este cuerpo no entraremos al Padre. En este cuerpo no. Este cuerpo, en el momento de morir, el hábito vuelve a Dios y el cuerpo vuelve a la tierra, porque de ahí se sacó el cuerpo de la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios. Entonces dice que nosotros seremos vivificados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando ya Cristo venga, Él nos va a levantar. Entonces esto es lo que es la resurrección. Hoy Cristo vive y vive para siempre. Aleluya. Yo quiero tomar la Santa Cena para terminar, porque como les dije el otro día en la prédica que estuvimos el domingo pasado, hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús. Los gentiles, eso es lo que celebramos, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Hoy en día los judíos que no han aceptado a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, hoy en día ellos siguen celebrando como en el Antiguo Testamento, comiendo y matando corderos, ofreciendo sangre y carne al Señor, ofrendas gratas. Pero nosotros que ya hemos creído en el Señor, ahora celebramos nuestra Pascua, nuestra vida
la última cena que tuvo con sus discípulos, lo dejó instituido. Amén. Déjenme buscar ese pasaje